Bienvenidos a esta lección, donde hablaremos del manejo de excepciones en Java, aplicando los mecanismos que provee el lenguaje para ello. Y veremos cómo usar UML con diagramas de secuencia para representar de manera gráfica el flujo de ejecución de nuestros programas. Vamos al contenido. Las excepciones en Java son situaciones que rompen el flujo normal o ideal de ejecución de cualquier programa. Son diferentes de los errores, ya que de estos no se puede ni se recomienda continuar con la ejecución del programa, pues en muchos casos son generados por situaciones ajenas a la aplicación. Por ejemplo, cuando se acaba la memoria RAM, el dispositivo de almacenamiento sufre algún daño físico o está lleno, cuando se pierde la conexión a Internet, etc. Las excepciones y errores en Java son subclases de throwables. Cada una de estas subclases tiene a su vez diferentes subclases de cada tipo. Se puede observar que la cantidad de subclases de exception es mucho mayor que la clase error, mismas que a su vez se extienden, es decir, heredan a otras subclases más específicas. Las excepciones existen como una forma de recuperar el correcto flujo de ejecución de un programa sin que éste termine abruptamente, lo que obliga al programador a escribir código para ello. Un buen programa siempre tiene un correcto manejo de los errores, o al menos de la mayoría de ellos. Recuerda, programas robustos es igual a usuarios felices, ya que a nadie le gusta que la aplicación falle y menos con errores tan simples o predecibles. Veamos cómo son las excepciones y la forma de identificarlas con la información que provee el compilador e intérprete de Java. Consideremos el siguiente código. En él se pueden apreciar diferentes métodos para realizar una división de dos números enteros, proporcionados como parámetros a la función principal main, mismos que se incluyen en la misma línea de ejecución del programa. Nota: si estás haciendo uso de algún IDE para probar este programa, verifica cómo se le proporcionan argumentos a la función main, ya que cada herramienta tiene una forma distinta para hacerlo. En nuestro caso, compilaremos y ejecutaremos el programa desde la terminal. En comentarios se pueden ver 4 formas distintas de ejecutar el programa, misma que nos ayudarán a comprobar los detalles de las excepciones. Como primer paso, se compila el programa usando el comando javac y el nombre del archivo .java. Si no hay errores, significa que se generó correctamente el bytecode ejecutable de Java. Posteriormente, se ejecuta el programa con los parámetros indicados en los comentarios. En primer lugar, la ejecución del programa recibe dos parámetros numéricos, los valores 100 y 20, mismos que generan como salida del programa la división entera, en este caso el valor de 5. Esto significa que el programa y todos sus métodos fueron ejecutados correctamente. Posteriormente, vemos qué ocurre con el segundo caso de prueba. En este caso, se proporcionan los valores 100 y 0 como parámetros. Lo que ocurre es que el programa falla en su ejecución y se lanza una excepción de tipo Arithmetic Exception, lo que significa que esta excepción es una instancia de esa clase. Adicionalmente, se puede ver que aparece el texto diagonal by 0, indicando que lo que provocó el error fue una división entre 0, hecho que corresponde a los valores introducidos. Adicionalmente, se puede ver una lista de los métodos que fueron llamados, comenzando con el método que falló y posteriormente la pila de métodos que se estaban ejecutando hasta llegar, en este caso, al método main. Continuando con los demás casos de prueba del programa exceptiondemo.java, vemos que cuando se proporcionan como parámetros los valores de 100 y la palabra 4, el resultado es el lanzamiento de una excepción de tipo Number Format Exception, lo que significa que no se puede usar el método parseInt para convertir una palabra a valor entero. Adicionalmente, se puede ver que aparece el texto For Input String 4, indicando que el valor proporcionado que generó el error es esa cadena. Del mismo modo,
se puede ver la traza de métodos iniciando con el método que provocó la excepción hasta llegar al método principal main. Finalmente, para el último caso de prueba propuesto, en ejecución se proporciona un solo parámetro. En este caso es el valor numérico de 100. Al tratar de ejecutar el programa, una excepción de tipo ArrayIndexOutOfBoundException es lanzada, lo que significa que se trató de leer una posición inexistente de un arreglo. En este caso, del arreglo args de tipo string que recibe el propio método main. Se puede ver el texto descriptivo de la excepción. Index 1 out of bounds for length 1, que significa que se trató de acceder a la posición 1 de un arreglo de un solo elemento. Recordando en este caso que solo existe el índice 0 que representa al primer elemento del arreglo. Como se pudo observar, un mismo programa puede lanzar diferentes excepciones dependiendo de qué fue lo que falló en su ejecución. También debe notar que cada excepción indica algunas cosas importantes: la clase a la que pertenece dicha excepción y que cada excepción tiene un texto descriptivo del tipo de problema. En este caso en particular, se imprime la traza de métodos para ver el hilo de ejecución que falló al momento del error. Sin embargo, y como veremos más adelante, esta pila de llamadas no siempre se requiere para lanzar una excepción. Por supuesto que pueden existir más casos de prueba que generen otras excepciones en este ejemplo. Pero con estos 4 queda claro que hay circunstancias que puedan hacer que un programa falle en tiempo de ejecución y por ende se lanzará una excepción que detenga la ejecución siempre que no sea tratada en código. Antes de continuar analizando el funcionamiento de las excepciones en Java, veamos cómo podemos utilizar un diagrama de secuencia UML para representar estos comportamientos, es decir, una secuencia de eventos, ya que a veces, de manera gráfica, se pueden identificar aquellos casos donde se debe considerar un posible fallo, lo que permitirá a los programadores considerar esos flujos de ejecución alternos. UML tiene diferentes tipos de diagrama que se utilizan para describir la estructura o el comportamiento de un sistema. En el caso particular de los diagramas de secuencia, especifican el comportamiento de una parte del sistema ante un proceso determinado. En la imagen podemos apreciar los elementos más comunes de un diagrama de secuencia. En la primera línea vemos el elemento actor, que representa a una persona o rol dentro del sistema. Boundary, que regularmente representa una vista del sistema. Control, que se usa para representar procesos internos o métodos. Entity, que puede ser usado para representar una clase en particular. Database, que representa una fuente de datos. Y Collection, que, como su nombre lo indica, representa un conjunto de datos o registros. De cada elemento en un diagrama se desprende una línea punteada que puede ir desde un elemento hasta el final de todas sus interacciones y se llaman líneas de vida y representan la existencia de un objeto o actor a través del tiempo. Al tratarse de un diagrama que representa la secuencia de eventos, estos se llaman o invocan usando mensajes entre ellos. Estos mensajes se representan con una flecha sólida que va desde un elemento a otro, indicando que requiere un proceso o acción del elemento al que apunta. Adicionalmente, se incluye un texto para ayudar a entender en qué consiste el mensaje. Si un elemento que recibe un mensaje debe regresar algo como resultado de la solicitud, este se representa con una flecha punteada en sentido inverso hacia el elemento que lo llamó. A estos se le llaman mensajes de retorno. Pueden incluir también un texto descriptivo de cada mensaje. Finalmente, se pueden apreciar unos rectángulos sobre las líneas de vida. Estos representan el tiempo en que ese objeto está activo desde que llega un mensaje hasta que termina su tarea o proceso y genera un mensaje de retorno. Al momento en que se crea ese rectángulo se le llama activación y donde termina se le llama desactivación.
También se puede interpretar como el tiempo en que ese elemento está en memoria durante un proceso determinado. Si no se requiere mucho detalle para diferenciar a los tipos de elementos en este diagrama, se puede usar una representación genérica de todos los elementos como participante, es decir, un objeto genérico mismo que se representa con un rectángulo de forma simple como en esta versión del diagrama. En este caso, cualquier elemento del diagrama podría representarse con un rectángulo simple. Elegir un elemento en específico o un participante genérico dependerá del nivel de detalle que se requiera para representar una secuencia de eventos en particular. Un ejemplo de un caso real es el siguiente diagrama. En él se puede apreciar el flujo de eventos ideal para un proceso. Retirar dinero de un cajero automático. Estos procesos son también conocidos en UML como casos de uso. En este diagrama se ven los diferentes elementos vistos hasta ahora: actores y objetos, mensajes, líneas de vida y tiempo de activación de cada elemento. Del mismo modo que en una ejecución de un programa o proceso algo puede salir mal, existe una manera de representar estos flujos alternos de ejecución. Veamos el siguiente ejemplo que representa el proceso de login en un sistema proporcionando las credenciales del usuario, habitualmente nombre de usuario y contraseña. Este diagrama de secuencia representa el caso ideal para verificar si un usuario puede loguearse o ingresar a un sistema determinado. Se aprecia el proceso ideal donde el login resultó exitoso. Sin embargo, muchas veces este proceso falla porque el usuario ingresa algún dato mal o porque no tiene las credenciales suficientes para ingresar. En este caso, la manera de representar ese flujo de eventos cuando el login no es exitoso se representa de la siguiente manera. Con un rectángulo dividido en dos partes abarcando todos los elementos que intervienen en el flujo alterno, se coloca una pestaña con la abreviatura ALT, que significa que esa agrupación es un flujo alterno. Es decir, representa tanto el caso exitoso de un proceso o tarea como lo que ocurre cuando algo falla. En este caso, la primera sección del rectángulo debe agrupar aquellos mensajes e interacciones entre elementos cuando el proceso se considera exitoso. Por otra parte, la segunda sección indica con un texto cuál es la causa del fallo y agrupa aquellos mensajes e interacciones que se generan al encontrar un fallo o error. Existe más simbología en este tipo de diagramas de secuencia para representar ciclos o decisiones, así como notas y otros elementos. Te invito a que investigues más acerca de los diagramas de secuencia. Una vez que hemos visto de manera genérica cómo usar los diagramas de secuencia para representar los flujos alternos, retomemos el ejemplo exceptiondemo.java. El diagrama de secuencia que representa su flujo de eventos en el programa para cada caso de prueba podría quedar como el siguiente diagrama. Este primer diagrama representa el flujo ideal de la ejecución cuando se proporcionan como parámetro del programa los valores 100 y 20, donde el resultado de la ejecución es 5. Cada elemento del diagrama representa los diferentes métodos en el programa, así como los parámetros que reciben. Para el caso de prueba donde se ingresan los valores de 100 y 0, el diagrama puede quedar como sigue. Este diagrama muestra un flujo alterno especificando qué ocurre cuando se ingresan estos valores. En él se aprecia exactamente qué elemento o método causa el fallo y cuál sería el mensaje de retorno si fuera el caso. Dicho mensaje de retorno coincide con la salida en consola si ejecutamos el programa con este caso de prueba, indicando que nuestro programa lanzó una excepción de tipo Arithmetic Exception. Continuando con los casos de prueba, el siguiente, que recibe como parámetros los valores 100 y la palabra 4, podría quedar representado con el siguiente diagrama de secuencia. Aquí se aprecia gráficamente que el método que falla en la ejecución es el de divide string,
ya que no es posible hacer la convención entero de la cadena 4, lanzando como mensaje de retorno una excepción de tipo Number Format Exception, mismo que se propaga entre los métodos anteriores en la ejecución. Y finalmente, el caso de prueba donde solo se proporciona un argumento de los dos que se esperaban quedaría representado con el siguiente diagrama. En este caso, se aprecia que el fallo ocurre en el método divideArray, ya que en él se asume que existen dos elementos en el arreglo, la posición 0 y la posición 1. Y al proporcionar solo uno de ellos, se genera una excepción de tipo ArrayIndexOutOfBound-Exception, justamente al tratar de leer el elemento 1 del arreglo. Esa excepción se propaga como mensaje de retorno entre los métodos que hicieron la llamada correspondiente. Como pudimos ver, hacer uso de los diagramas de secuencia nos ayuda a entender y representar cuando un programa puede fallar en condiciones conocidas, por lo que se deberían usar siempre que se puedan. En Java existen un tipo de excepciones conocidas como unchecked, que significa que son excepciones que solo se detectan en tiempo de ejecución, por lo que el código puede compilar perfectamente, pero al ejecutarse, este podría fallar bajo ciertas condiciones, como el ejemplo exceptionDemo.java que, dependiendo de los valores proporcionados, se generaban diferentes excepciones. Veamos un ejemplo específicamente de una excepción unchecked. En el código se puede ver un programa simple que solicita al usuario que ingrese un número desde la consola. Dicho número se lee utilizando un objeto de tipo scanner, mismo que facilita la lectura de valores desde consola. En este caso, se hace uso del método nextInt, que lee un valor entero de forma directa. El programa guarda ese dato en la variable local número y posteriormente calcula el cuadrado del mismo, mostrando el resultado en consola. Veamos la ejecución de este código. Como se aprecia, primero se compila el código sin problemas. Posteriormente, se ejecuta y se introduce un valor adecuado tal como se solicita. En este caso, la ejecución del programa transcurre sin problemas y la salida en consola es la esperada. Del mismo modo, si se ejecuta el código, pero se introduce un valor que sabemos que es un error, el programa fallará y lanzará una excepción, en este caso de tipo Input Mismatch Exception, ya que el valor J no es un valor correcto para el método nextInt del objeto scanner. Este es un claro ejemplo de una excepción unchecked, ya que no se puede saber si ocurrirá hasta que el código es ejecutado. En este caso, la excepción no fue checada o verificada por el compilador. Por otro lado, existen las excepciones checked, que, como se puede imaginar, son el caso opuesto a las unchecked. Es decir, que estas son verificadas desde el proceso de compilación y no es posible compilar el programa si éste no agrega código para manejar las excepciones. Este tipo de excepciones se conocen como excepciones conocidas, es decir, que ya se sabe que algún método puede fallar bajo circunstancias comunes. En este caso, el compilador detecta que nuestro código puede fallar y nos avisa qué tipo de excepción debemos tratar en código. Veamos el siguiente ejemplo. El programa Checked Exception versión 1 tiene como función abrir un archivo llamado myfile.txt que deberá encontrar en el mismo directorio donde se está ejecutando el programa. Una vez abierto el archivo, leerá carácter a carácter hasta el final de este e irá imprimiendo en consola el contenido. Terminado este proceso, el archivo deberá cerrarse, ya que de otro modo se podría corromper la información. En términos generales, el funcionamiento es sencillo. Note que también se hace el import de la clase FileInputStream. Sin embargo, este programa puede encontrar varios obstáculos para que se concrete su tarea. Es decir, existen excepciones conocidas que, bajo alguna circunstancia, podrían provocar el fallo del programa.
Un ejemplo de esto es la primera línea que trata de encontrar el archivo myfile.txt. ¿Qué pasa si el archivo no existe? Por otro lado, la línea que trata de leer los caracteres podría fallar si el archivo existe, pero no podemos acceder a él. Por ejemplo, si no tenemos permisos para ello. Y finalmente, la línea que cierra el objeto que representa al archivo podría fallar si es que no se encontró el archivo inicialmente, porque entonces no se habría abierto en primer lugar. Todo lo anterior nos deja entrever que existen diferentes acciones en nuestro código que el compilador detecta y simplemente nos informa que existen, llamadas a métodos que pueden lanzar una excepción. Tal como se ve en el video de consola cuando se intenta compilar esta versión de nuestro programa, donde precisamente nos informa las líneas del programa que provocarán estos fallos con un mensaje conteniendo el nombre del programa, la línea que provocará el fallo y una leyenda que dice un reported exception, más el tipo específico de excepción que se encontró. Dentro de la descripción del error se indica que debemos cachar esa excepción, o en su caso, todo método que incluye esa línea en particular deberá declararse como thrown, lanzada, lo que significa que en ese método no se cachará o tratará la excepción, sino que pasará la responsabilidad de esa tarea a otro método más adelante. Ahora sabemos por qué decimos que una excepción es lanzada, pues se deberá atrapar en código. Veamos una nueva versión del programa que tiene los siguientes cambios en su código. De las cosas que se pueden notar es que se ha incluido una cláusula throws o exception a la firma del método main, mismo que incluye en su interior todas las líneas que pueden fallar. Esto significa que este método no tratará ni resolverá las excepciones y pasará esa responsabilidad al método siguiente. En este caso particular, al tratarse del método main, este pasará el error al intérprete, mismo que, al no poder resolver esa excepción, provocará la terminación del programa. Sin embargo, esta modificación permite que el programa compile sin problemas y se pueda ejecutar. Como se observa, el programa compila sin problemas, lo que significa que las excepciones fueron checadas en código. Sin embargo, si en la ejecución del programa hubiera un problema con el archivo en cuestión, este terminará informando de la excepción, que en este caso es de tipo FileNotFoundException, es decir, el archivo al que quiere acceder el programa no existe en la ruta especificada. Note que el método que lanza la excepción es precisamente el método main, mismo que en código se especificó que sería quien pasaría el error al método o instancia inmediata. También se puede ver algo importante. En este caso, solo se informa de la primera excepción lanzada que provocó el fallo, ya que, al terminar la ejecución del programa, las demás líneas que también podrían lanzar una excepción no fueron ejecutadas, lo que nos lleva a concluir que un programa termina su ejecución al momento de encontrar una excepción sin código para tratarla. Por supuesto que, si el programa no tuviera ningún problema para abrir el archivo, leerlo y cerrarlo, la ejecución transcurre sin problema alguno. Esta versión del programa agregó la cláusula throws o exception al método main, pero la excepción lanzada fue de tipo FileNotFoundException. Entonces, ¿por qué el compilador no informó de esto? ¿No debió indicar que además de la excepción de tipo EOException se podría generar una de tipo FileNotFoundException? Esto es correcto. Todo tipo de excepciones deberían ser cubiertas por la cláusula throws. Sin embargo, no hay que olvidar que las excepciones son instancia de alguna clase de tipo exception, y al igual que cualquier otro objeto, pueden hacer uso de la herencia y de polimorfismo. Y dado que la clase FileNotFoundException es una subclase de EOException, haciendo referencia a esta última, se abarcan todas sus subclases y el programa captura todas esas excepciones. Sin embargo, si se requiere,
es posible especificar de forma explícita todas las excepciones que se esperan en una ejecución, tal como se muestra en la versión 3 de nuestro programa. Este cambio se puede ver en la firma del método main, donde se pueden especificar más de una posible excepción, separando sus nombres por comas. De este modo se indica que cualquiera de esas excepciones las deberá lanzar o pasar al método inmediato superior. La ejecución de esta versión es similar a la versión anterior, de forma que si hay un error con el archivo en cuestión, se lanzarán las excepciones correspondientes. Y en caso de que no exista problema con el archivo, la ejecución transcurre sin errores. Ahora bien, en un programa no necesariamente se incluye todo el código funcional en el método main. De hecho, se debería dejar el código más simplificado en ese método y colocar el código en otros métodos que solo se llamen cada que se necesitan. En este caso, cada método que incluya funciones que lancen excepciones deberán de agregar código para tratarlas, o en su defecto, agregar también la cláusula throws para que otro método y no ese sea quien trate el error, de forma que la responsabilidad se va pasando hacia los métodos superiores inmediatos. En la versión 4 de nuestro programa podemos ver este mecanismo, donde existe un método para abrir, leer y cerrar el archivo, mismo que es llamado desde el método principal tal como se muestra en el código. Aquí se observa que el método leer archivo incluye en su firma la cláusula throws y todas las excepciones que se podrían generar ahí, pasándole la responsabilidad de tratarlas al método que lo llame, en este caso al método main. Por su parte, el método main debería tener código para tratar las excepciones, o también, en su defecto, incluir la cláusula throws con la lista de excepciones que se esperan, pasando la responsabilidad a la instancia inmediata, que como vimos es el intérprete. Esta versión del programa compila sin problema alguno, y al ejecutarse lanzará alguna excepción si es que no se puede tener acceso al archivo. Note que, si hubiera un error, en el informe se incluyen todos los métodos involucrados en el mismo. En caso de que no haya errores, su ejecución transcurrirá sin contratiempos. Llegado a este punto, tal vez te preguntes, ¿y para qué todo esto si al final el problema no se ha resuelto y el programa sigue fallando? Bueno, el mecanismo de la cláusula throws sirve para concentrar en un solo método el trabajo con las excepciones. Es decir, todos los métodos lanzan o pasan las excepciones a otro que contenga el código para tratarlas y hacer algo al respecto. Antes de ver el código de cómo se hace esto, pensemos. Si los métodos lanzan excepciones, en algún momento se deberán cachar para hacer algo al respecto. Y sí, precisamente el mecanismo que permite esto se llama try-catch, o tratar y cachar por su traducción al español, donde primero se tratan de ejecutar los métodos que posiblemente lancen una excepción, y si ocurriera por alguna razón, la sentencia catch se encargará de cacharla y hacer algo al respecto, en lugar de volver a lanzarla. Es aquí donde se deberá decidir qué hacer para tratar de recuperar el flujo de ejecución correcta del programa, o en su caso, tratar de terminar la ejecución de una forma segura, es decir, concluir todas las tareas pendientes de la mejor forma para evitar problemas por tener que terminar abruptamente el programa. En la siguiente versión de nuestro programa podemos ver cómo se implementa este mecanismo try y catch. Aquí se puede ver que, aunque el método leer archivo sigue manteniendo la cláusula throws, el método main ya no la tiene, y en su lugar agrega un bloque de código try-catch. En la primera sección de este bloque se puede ver la cláusula try y un juego de llaves que abarca todas las líneas de código que podrían fallar, en el entendido de que el programa tratará de ejecutarlas. De ahí la palabra try.
Pero si algo falla, es decir, si alguna de ellas lanza una excepción, esta será cachada en la sección catch de este bloque. En esta sección se puede ver que delante de la cláusula catch vienen unos paréntesis que especifican qué excepción en particular va a cachar este bloque y el nombre del objeto que lo representa, mismo que se puede ocupar en el bloque de código para hacer algo con él. En nuestro programa se observa que en el bloque catch se espera capturar una excepción de tipo EOException y el nombre del objeto que representa esa excepción será E, recordando que ese nombre podrá cambiar por otro siempre que se requiera. Ahora, se observa que ese objeto se ocupa para invocar su método printStackTrace. Al ver la ejecución del programa, podemos observar que cuando hay un error en el archivo, la salida en consola es muy similar a cuando no tenía el bloque try y catch. Esto se debe a que precisamente el método printStackTrace imprime en consola la traza del error para ver en dónde se generó, igual que lo haría el intérprete de Java. Ahora, este trazado de la pila de llamadas se imprimió porque así lo decidimos nosotros en código, entendiendo que ahí puede ir cualquier otro código que necesitemos. En la versión 5 del programa se incluyó una sola cláusula catch con un parámetro del tipo EOException, lo cual es suficiente ya que recordemos que, aunque la excepción que lanzó era de tipo FileNotFoundException, esta es una subclase de EOException, por lo que ese bloque de código catch sirve para el tipo de excepción EOException y sus subclases. Sin embargo, es posible poner en un mismo bloque try y catch tantos catch como sean necesarios para tratar por separado cada tipo específico de excepción. En la nueva versión 6 del programa se puede ver que en un solo bloque try tiene un catch para cada excepción en particular. Aquí se ve un catch que recibe como parámetro un objeto de tipo FileNotFoundException y otro catch para los de tipo EOException, recordando que un bloque catch puede recibir cualquier tipo de excepción como parámetro. En este caso, note que cada bloque catch solo tiene un comentario, por lo que al ejecutar el programa, si existiera algún tipo de error, no se informaría nada al usuario. Podemos ver que en la primera ejecución, donde no existe aún el archivo a leer, no aparece nada en consola, y posteriormente que se crea el archivo con su contenido, el programa funciona correctamente. Es importante mencionar que no es recomendable dejar los bloques catch vacíos a menos que estemos haciendo pruebas momentáneas, por lo que siempre se debería, al menos, informar del error en consola, ya que si no hay retroalimentación de que ocurrió un error, podría confundir al usuario. Llegado a este punto, podríamos pensar que en cada bloque catch que hemos colocado, podríamos hacer uso del método printStackTrace de cada excepción. Sin embargo, es momento de precisar algo. A partir de la versión 7 de Java, el método printStackTrace ha sido depreciado, es decir, ha sido marcado para que se evite su uso, aunque no ha desaparecido de la lista de métodos de las excepciones. Y esto es principalmente por buenas prácticas de uso. Imprimir la traza de la pila de llamadas permite al programador depurar correctamente sus programas, pues incluye información técnica del error. Pero, si se está usando para informar de un error al usuario final, esa información puede confundirlo y no saber qué hacer o cómo interpretar toda esa pila de mensajes. En su caso, una buena práctica es utilizar un logger, que es un mecanismo que permite llevar un registro más simplificado del error, llamado log comúnmente, además de ofrecer alternativamente la creación de un archivo con todos los errores, para que, si fuera necesario, el mismo programa envíe ese archivo a los programadores para su análisis sin intervención del usuario, tal como lo hacen muchas de las aplicaciones hoy en día. En la séptima versión del programa,
Se puede ver cómo utilizar una clase llamada Logger que viene con las utilerías de Java y que sirve para nuestros propósitos. En este código se pueden ver, primero que nada, los imports de las clases Level y Logger, para posteriormente en cada bloque catch usar el método estático getGlobal para obtener una instancia de Logger y usar el método log para registrar un error, mismo que en este caso está compuesto por dos partes. La primera es el nivel de error que estamos informando. En este caso es de tipo severe, que corresponde con el tipo de error que ocurrió. Te invito a que revises la documentación de esta clase para ver qué otros tipos de error están definidos y utilices el que mejor se adapte a tu situación. La segunda parte es el mensaje de error que se va a informar. En este caso, usamos el mismo objeto de la excepción y llamamos al método toString, que como podemos suponer, regresará una cadena simplificada con el error que ocurrió. Se hace lo mismo con el segundo bloque catch. Esto permitirá que, si ocurre una excepción durante la ejecución del programa, en consola se muestre un mensaje más simplificado y no tan técnico del error. Como se puede ver en el mensaje que se le envía al usuario en este caso, incluye solo datos sobre el error y no toda una traza técnica. En el mensaje viene la fecha y hora del error, el nombre del programa y el tipo de error, severo en este caso, así como la descripción genérica, misma que si se requiriera podría contener un texto más específico. Obviamente, si no hubiera un error, el programa se ejecutaría normalmente. Ahora que ya estamos viendo las mejores prácticas para tratar las excepciones, debemos considerar que tener el código para tratarlas en el método main es una mala práctica y podríamos resolverlas justo en el método donde se generan. En la versión 8 del programa se puede apreciar cómo quedaría el manejo de excepciones. Lo primero que se puede observar es que el método main solo llama al método leer archivo y no incluye ninguna línea adicional o cláusula throws. Posteriormente, pasa lo mismo con el método leer archivos, que ya no tiene la cláusula throws, pues se incluye un bloque try catch en el interior de su cuerpo, por lo que si ocurre una excepción, será ahí mismo donde se cache y se resuelva. En el código de este método se ve que el bloque try contiene todas las líneas de código y no solo las que podrían fallar. Esto es solo por comodidad, ya que más adelante veremos que puede ser diferente. Adicionalmente hay dos bloques catch, recordando que pueden haber más si fuera necesario. Cada método hace uso del logger para informar del error si es que existiera. Si al ejecutar el programa tuviera problemas con el archivo, informará del error. En caso contrario, se ejecutará sin problema alguno. Existe otra sección complementaria del bloque try y catch que se ejecuta independientemente de si el bloque try se ejecutó correctamente o se lanzó una excepción que fuera cachada en los bloques catch. Esta sección complementaria se llama finally, misma que alberga código que se va a ejecutar siempre que concluya el bloque try y catch. En nuestro ejemplo, es un buen lugar para cerrar el archivo, ya que posiblemente pudo ser abierto, pero fallar en su lectura. En otros programas, el bloque finally se podría usar para cerrar una conexión con una base de datos, una sesión en algún servidor o deshacer las operaciones que se intentaron hacer para no alterar alguna información, entre otros. El nuevo código del programa se puede ver en la versión 9, donde hay algunos cambios importantes por discutir. El primer cambio es que, fuera del bloque try, se encuentra la creación del objeto FIS, que es el que apunta más adelante al archivo que se quiere manipular. Esto para que el bloque finally pueda tener acceso a él. De otro modo, quedaría definido como una variable local al bloque try.
Otro cambio importante es que el bloque finally se coloca siempre al final de todas las cláusulas catch. En este caso, el bloque finally contiene el método para cerrar el archivo al que apunta el objeto llamado FIS. De esta forma se puede complementar un bloque try y catch con su sección complementaria finally, entendiendo que este es opcional. No así el bloque catch, ya que todo bloque try debe tener al menos un bloque catch. Ahora, lo que ocurre al intentar compilar esta versión del programa es interesante, pues como se ve, el compilador informa de una checked exception que no ha sido tratada en código. Y tiene sentido, si lo pensamos detenidamente. El bloque try-catch está tratando la excepción que se genera si no existe el archivo, así como la excepción que ocurriría si no se puede tener acceso a él. Pero la llamada al método close puede generar otra excepción, en particular una de tipo EOException, si, por ejemplo, durante la ejecución del programa el archivo fue bloqueado o borrado. En este caso, se hace uso de bloques try y catch anidados, es decir, uno dentro de otro, y aunque parezca de inicio algo raro o confuso, es algo muy común y, en principio, sencillo, pues hay que recordar que cada línea de código que pueda lanzar una excepción puede tener su propio bloque try-catch. En la versión 10 del programa se puede ver cómo se implementan estos bloques try y catch anidados. Aquí se aprecia que dentro del bloque complementario finally del primer try y catch se incluye todo un bloque nuevo try-catch para tratar las excepciones que pueden ocurrir en las líneas que contiene ese bloque, siguiendo la misma estrategia que el bloque try y catch anterior. No está por demás aclarar que este nuevo bloque try-catch puede tener a su vez su propio bloque complementario finally si es que se requiriera. Finalmente, se puede ver que si se ejecuta el programa mientras el archivo myfile.txt no existe, el programa informa de dos excepciones en el logger. Una de tipo FileNotFoundException, que corresponde a la inexistencia del archivo, y otra de tipo NullPointerException, misma que corresponde a la llamada del método close, ya que no se puede cerrar un archivo que jamás se abrió. Por supuesto que si existe el archivo myfile y este es accesible, el programa funciona correctamente. Por último, el diagrama de secuencia de esta versión del programa CheckedException quedaría como la siguiente imagen. En el diagrama se aprecian los flujos alternos de cada bloque try y catch, permitiendo saber en qué momento puede ocurrir una excepción. Hasta ahora hemos usado las excepciones por default que lanzan los métodos tal como vienen definidos en el lenguaje. Sin embargo, es posible lanzar una excepción personalizada en nuestros programas. Veamos cómo es esto con un ejemplo. Aquí se puede observar un programa que simula el retiro de dinero de una cuenta. El programa no contiene ninguna excepción de tipo checked y, analizando el código, tampoco de tipo unchecked, por lo que al ejecutar este programa no ocurre ninguna excepción, como se puede ver en consola. Al analizar su funcionamiento se puede notar un problema. Fue posible retirar una cantidad mayor a la que se tiene en la cuenta, dejando la misma con un saldo negativo, cosa que en la vida real no debe suceder. Para evitar este problema pueden haber muchas soluciones. Una de ellas es lanzar una excepción personalizada que indique al usuario que no se puede realizar el retiro de la cantidad solicitada y, obviamente, no hacer la operación. En la versión 2 del programa se puede ver cómo es posible crear y personalizar una excepción para nuestro programa. Analicemos el siguiente código. En él se puede observar que el método hacerRetiro contiene un bloque try-catch que verifica si el monto del retiro es mayor al saldo. Si se diera el caso,
El método crea y lanza una nueva instancia de exception con un mensaje personalizado. Esto es totalmente válido, ya que al tratarse de una clase existente, podemos crear tantas instancias de ella como necesitemos. En caso de que el monto a retirar sea menor que el saldo, la operación se realiza de manera exitosa, como podemos ver en la salida en consola. Note que al tratar de retirar un monto mayor al saldo, la excepción personalizada es lanzada para informar al usuario del problema. Aquí se puede hacer uso del log en lugar de imprimir la traza de la pila de ejecución como vimos en los ejemplos anteriores. Por último, es importante recordar que también se pueden crear clases personalizadas que extiendan a exception, de modo que nuestros procesos lancen excepciones específicas para sus errores. Como se pudo ver, el manejo de las excepciones es un tema extenso pero muy interesante y necesario a la hora de crear programas robustos y tolerantes a fallos. Así es como se manejan las excepciones en los programas y cómo se implementan bloques, try y catch para tratarlas. Esto es el manejo de excepciones. Nos vemos en la próxima lección.